damos comienzo a la tercera charla de la sexta edición del programa. Tenemos presente a la directora general de entidades, Flor Salio, en la sala, y en el día de hoy vamos a tener como primera oradora a Carolina Barone. Se va a presentarla. Carolina Barone es magíster en políticas públicas por la Universidad Austral y licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales de Oro en UADE. En 2009 asume como directora general de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Legislatura porteña. En 2016 se desempeñó como directora de Políticas de Género y Diversidad del Ministerio de Seguridad de la Nación y en la Secretaría Técnica del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas. En 2021 asume como directora general de la Mujer, a cargo del Centro de Asistencia de Víctimas de Delitos, y luego como directora de Relaciones Federales y Productivas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En 2022 participó de la elaboración del Plan de Lucha contra la Trata de las Personas de la ciudad y también en la Subsecretaría de la Mujer diseña e implementa programas y proyectos tendientes a la igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres, y goce de los mismos derechos, la incorporación de la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de políticas públicas y la coordinación del plan de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. Bueno, Caro, te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Flor, a Leila y a quienes se encargaron de organizar este encuentro. Gracias al tiempo y a los jóvenes que están conectados en este día y por la decisión de inscribirse a esta propuesta del gobierno de la ciudad de Jóvenes por los Derechos Humanos. Y lejos de hacer algo súper formal y serio, va a ser serio, pero quiero que sea descontracturado, que sea un ida y vuelta. Aprovechemos estos encuentros para preguntar todo lo que quieran. Yo me sigo autopercibiendo súper joven, así que hay algo de ahí de siempre la búsqueda de seguir desafiando y rompiendo estándares. Hay parte cuando nos dedicamos a la vida pública y política y sobre todo en la agenda de derechos humanos que estamos permanentemente queriendo cambiar las injusticias. Hay una permanente búsqueda de eso en nuestras agendas. Antes de arrancar, quiero preguntarles, y quiero que levanten la mano y que comenten por qué eligieron, ya es el tercer encuentro que dan, pero por qué eligieron anotarse en esta iniciativa. Me gustaría saber eso. ¿Quién se anima a participar? Aprovechemos, estamos acá, no nos ve nadie. ¿Qué los animó a anotarse en este encuentro de Jóvenes por los Derechos Humanos? Pregunto yo. Yara, que tienes la cámara prendida. Y ese Violeta que me encantó, así que vamos. Bueno, a ver. Yo en lo personal trabajo mucho con lo que es las personas. Trabajé siempre con lo que sería atención al público, atención al cliente. Hace poco trabajando en eso, pero creo que es fundamental que nos den ese tipo de herramientas. Es algo que nos ayuda y capaz no todos tenemos conocimientos sobre derechos humanos, las cuestiones que capaz nosotros no nos damos cuenta para poder empezar a crecer en este mundo tan grande. Gracias, Yara. Hermoso. Ahí veo que hay gente de Río Cuarto. ¿Quién es de Río Cuarto? Joaquín. Yo soy de Nodo Tuerto, de Santa Fe. Estamos cerquita, tampoco tan lejos. Sí, cuando veo a alguien cerca, algún vecino de Ruta 8, yo siempre pregunto. Y no sabía que era federal, así que más me gusta todavía esto. Joaquín, ¿por qué te quisiste anotar? Bueno, yo me quise anotar porque yo estoy estudiando como el profesorado de profe de música y me incentiva mucho más el tema de la educación y incentivar a mis jóvenes, que estoy haciendo también el cursillo para ser dirigente en las ramas, a incentivarlos un poco más en este tema de la docencia. Qué bueno. Bueno, hay algo común entre Yara y Joaquín, que es el servicio, es la empatía con lo que le pasa a las demás personas. Hay algo que nos encuentra en la agenda de derechos humanos, que es una agenda general de la empatía y de la igualdad y de la búsqueda de justicia en algún sentido. En el fondo se trata de eso. Especialmente el encuentro de hoy, en toda la agenda de derechos humanos, vamos a hablar sobre
género, qué son las políticas de género, qué hacemos de la Subsecretaría de la Mujer, va a ser muy breve, pero sí por lo menos dejar algunos lineamientos para que se lleven de este encuentro y por favor sí les voy a pedir, me encantaría devoluciones, preguntas y que sea un ida y vuelta en esta jornada. En el año 1995, Hillary Clinton, tal vez algunas se acuerdan de ella, dijo, la próxima, los derechos, es una frase que ya se venía usando, pero ella la popularizó y la masificó enormemente en la cuarta conferencia mundial sobre las mujeres que se hizo en Beijing, en China, y dijo, los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y eso habla principalmente, ¿se acuerdan la declaración de la Revolución Francesa? Los derechos y deberes del hombre y del ciudadano. Ahí no estaba visibilizada la palabra mujeres, eran del hombre y del ciudadano. Bueno, ya desde aquella época hay académicas, hay filósofas que empiezan a decir, paren, los derechos son para todas las personas y en esta cuarta conferencia se masifica esta frase diciendo los derechos de las mujeres son derechos humanos y la tratativa, el tratamiento, el diseño de las políticas de todos los estados tienen que estar enfocados también en la agenda de las mujeres, que es una agenda, ahora vamos a ver por qué desigualdad y por qué básicamente existen áreas específicas que nos encargamos de hacer frente con políticas públicas de estas desigualdades. Si quieren ir pasando las plaquitas, la próxima. Primera pregunta a ustedes, preguntarles si yo digo la palabra género, es una palabra que está en tantos lados, que la decimos tanto, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Si algunos digan o ponen en el chat o lo dicen. ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Palabras, sigan una palabra. La primera palabra que se le ocurre cuando viene a la cabeza. Una palabra, cualquiera. Anímense. Principalmente de lo que estamos hablando es de poder. Es decir, ¿cómo de poder? ¿En qué momento cuando hablamos de género hablamos de poder? ¿Dónde salió esto? Cuando hablamos de género estamos hablando de cómo se construye y cómo se distribuye ese poder. Y el poder tiene que ver con la capacidad de acceder a recursos y oportunidades, a bienes de las personas. Y claramente, cuando hablar de género, hablar de poder, es que para el acceso y al trato de determinados recursos y de determinadas oportunidades hay desigualdades. Y esas desigualdades a lo largo de la historia estuvieron más a favor de un lado que del otro. Entonces, cuando hablamos de género, de lo que hablamos específicamente es, a la próxima plaquita, de poder, de cómo se accede en forma, aún en forma desigual, a ciertos recursos y a ciertas oportunidades a través de la historia, al menos de los últimos 2000 años, de la historia moderna de la civilización. Entonces también hablar de la ministra de Educación, todos los días, un juez cuando hace una sentencia, todos los días quienes tenemos responsabilidades y toma de decisiones, cuando tomamos políticas, cuando tomamos esas decisiones o cuando diseñamos nuestras políticas públicas, sabemos que no son neutras en términos de género porque van a impactar en forma diferenciada en varones y mujeres. Y específicamente las políticas de género lo que van a buscar es
justamente nivelar la cancha. ¿Cómo hacemos para reducir esas desigualdades y ponerle perspectiva de género a las decisiones que tomamos? Entonces partimos que cuando hablamos de género, hablamos de poder, a la desigualdad en el acceso y las oportunidades, que no existen políticas públicas neutras en términos de género, siempre hay sesgo de género y por supuesto van a impactar en forma diferenciada. La próxima. Y esas desigualdades, alguna vez seguramente escucharon esta palabra, no sé, ustedes ya saben, si ya tienen empatía con esta agenda, están inscritos que pueden estudiar. ¿Por qué? Porque también se entendía que la mujer tenía que cuidar el hogar. Y eso pasó los últimos 2000 años. Recién en los últimos 130 años empezamos a ver muy despacio la incorporación de mujeres en estos espacios históricamente diseñados para los varones. Esas políticas no neutras de las que hablábamos antes fueron produciendo a lo largo de la historia estas brechas. Las brechas que son las que reflejan esas diferencias existentes respecto a las oportunidades de acceso y control de los recursos económicos, sociales, culturales, políticos. Entonces, decíamos, los problemas, hablar de género es hablar de poder, es cuánto se me abre la cancha para el acceso a estas oportunidades. Cuando tomamos decisiones, sabemos que no son neutras en términos de género, y esas decisiones generan brechas de género. Y esas brechas de género lo que nos dicen es, bueno, de esas políticas que no son neutrales, cuán lejos estamos de la equidad. Recién ahí decían, una de las palabras que surge es equidad. Bueno, cuán lejos estamos de ese. Los datos, la evidencia, y ahora vamos a ver un montón de eso, y voy a dejar un montón de herramientas para que ustedes tengan sobre la evidencia, nos dicen todavía lo contrario. A grandes rasgos, el marco teórico, cuando hablamos de brechas de género, se engloba en tres grandes autonomías. En la autonomía económica, cuáles son las brechas, cuáles son esas diferencias existentes en materia económica, en toma de decisiones y en autonomía física. La autonomía económica, las brechas de género más conocidas o más nombradas en autonomía económica, si alguien se anima a hablar, pero una de ellas es, por ejemplo, la brecha salarial. Es que las mujeres por igual tarea cobramos menos plata. Esa es una de las brechas de género más conocidas de lo que es la autonomía económica. Pero otra de las brechas de autonomía económica que afectan directamente a nuestra autonomía económica es la del uso del tiempo, que las mujeres duplicamos la cantidad de horas destinadas a las tareas de cuidado, a las tareas de trabajo no remuneradas en el hogar. Entre 5 a 6 horas por día las destinamos a todo lo vinculado al mantenimiento, al sostenimiento de nuestra casa. Y es desde nuestra primera infancia, nuestra forma. Si hasta ahí vamos bien, sigo. Eso, vayan poniendo preguntas en el chat si no se animan a preguntar, o si tienen algún comentario también está bueno, háganlo por ahí. El otro universo de autonomía es de toma de decisiones, es decir, qué lugares ocupamos en las mesas de toma de decisión. Si vamos a la política,
Argentina en 1991 fue el primer país del mundo en tener una ley de cuotas, una ley donde decía que el 30% de las listas, esto ya lo deben saber o no, yo parto de que partimos de la misma base, pero en 1991 Argentina sanciona ley que dice que el 30% de las listas tiene que haber mujeres. Primer país del mundo. En ese momento había solo el 3% de la Cámara de Diputados había mujeres. Imagínense esas legisladoras, una de ellas Florentina Gómez Miranda, que dijo, che, necesitamos más mujeres acá. Ninguna de ellas, de las que impulsó la ley, fue reelecta. Hubo un correctivo, hubo una sanción a aquellas que se animaron a desafiar ese statu quo del poder. ¿Qué pasó en la primera conformación de listas de ese 1991? De ser electas para el cargo. Pero se entiende que hasta en eso se desafió, aún teniendo la ley, se desafió la reglamentación que tenía que estar en una posición expectante. Por eso durante tantos años, hasta la ley de paridad, en el 2017 después se sanciona la ley de paridad en el Congreso Nacional, casi todas las listas, yo decía la tabla del 3, varón, varón, mujer, varón, varón, mujer. Rara vez la lista la encabezaban las mujeres. Entonces, permitió que más mujeres con el paso del tiempo fueran accediendo a la Cámara de Diputados y al Senado, sin embargo, seguía siendo proporcionalmente mayor la participación de los varones por esta proporción. Y ahí les cuento una anécdota. Yo a los 18 años, les conté, nací en Venado Tuerto y como muchos estudiantes jóvenes del interior, venimos a la ciudad de Buenos Aires o a ciudades como Córdoba, Rosario, elegí a las ciudades con grandes centros de estudiantes para poder estudiar y siempre emigrar en la búsqueda de un futuro de oportunidades para trabajar ese sueño. Vengo a Buenos Aires a estudiar Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Lo mío era por ahí y soy de la generación del 2001, yo a los 14. En ese momento el PJ con el menemismo, que en los 90 mi papá era ferroviario y yo asocié siempre a esa atracción política con el desmantelamiento de los ferrocarriles en Argentina. Entonces, digo, ninguna de las dos fuerzas políticas tradicionales que nos habían llevado hasta ese momento, el 2001, me atraía para militar políticamente ahí. Y por eso elegí en ese momento la sociedad civil, porque quería contribuir, aportar algo como joven, pero en ese momento no había ningún espacio político que me representara. Me tomo este atrevimiento porque digo, hay un montón de formas de participar o de hacer política que no tiene que ver a veces directamente con lo partidario, pero sí de contribuir a hacer mejor en nuestro pedacito la sociedad en la que estamos. Recién Joaquín estudia profesora de música y se prepara para ser un mejor profe de música para sus alumnos. Y de eso se trata, cómo hacemos en nuestro metro cuadrado para hacerlo mejor para esa persona, para esa sociedad en la que vivimos. Bueno, después llego a la ciudad de Buenos Aires y empiezo a militar en una fuerza nueva que surge, que había sido el PRO, porque me atrajo hacia la modernidad, la gestión, había un montón de valores en los que me sentí atraída. Pero que no haya estado en ese momento
renuevan por cada 2 años, mitad de mandato. Duran 4 años en el cargo y se renueva por mitad en la Cámara. Quería ser legisladora y voy, me siento con, por supuesto, un varón que tenía la lapicera en ese momento. Y digo, mira, y ya había trabajado, había militado, 14 años de militancia, había aportado, todo lo que uno te perfeccionás, haces carreras de grado, maestrías, cursos de los que se te ocurra, a veces tenés que hacer tantos cursos, crees que permanentemente demostrando que estás capacitada para el rol que ocupás. Y en un momento él también estaba cansado, era tarde, el día siguiente cerraban las listas, yo había hecho todos los deberes, me había sentado con todos, fui a decir por qué tenía que ser yo, o sea, fui básicamente, no tenía un padrino o una madrina que me dijera, vas vos, Carolina, era yo yendo con cada uno de los dirigentes que están en la mesa de decisión para decir por qué yo quería estar en ese rol. Y fue un lindo ejercicio, y en ese momento, justo recién sancionada la ley de paridad, y esta persona me dice, es que tenemos un problema enorme. Ahora con esto de la ley de paridad, los tipos que tienen que renovar no van a poder. Imagínate lo lejos que estamos de un mero acto de justicia que para lo que usted es mayor pérdida, para nosotros es nuestro mayor logro. Entonces, la autonomía de toma de decisiones en la política tiene que ver qué lugares ocupamos, o sea, cuántas mujeres ocupamos los espacios de decisión. La ley de paridad permitió hoy que haya casi paridad plena tanto en la Cámara de Diputados y Senadores. En 22 de las 24 jurisdicciones en el país, provincias, hay paridad. De a poco va cambiando la ecuación del poder legislativo, es drásticamente distinto a los poderes ejecutivos, donde apenas el 20% de las mujeres ocupan roles en el gabinete como ministras, y a nivel nacional. Y en términos, por ejemplo, de gobiernos locales, comunas, municipios, en Argentina, ¿saben cuántos municipios o gobiernos locales hay en todo el país? La que no sabe. Se crean municipios nuevos y otros terminan de desaparecer porque queda un habitante o dos habitantes, pero en toda Argentina actualmente hay aproximados 2.300 gobiernos locales. Solamente en la provincia de Córdoba hay 427, es un montón. En la provincia de Buenos Aires hay 135 partidos y cada uno de esos partidos tiene entre 7 y 10 localidades adentro. Son un montón. Son 2.300 poderes ejecutivos locales, de que hace recorte. Bueno, no importa, pero va el premio a la valentía. Eso es lo importante acá. Digo, imagínate, pero vale eso porque esa distorsión entre lo que nosotros creemos y la cantidad de municipios que hay, nos dice, bueno, ¿y quiénes están al frente de esos municipios? Bueno, puede ponerle paridad en un municipio, es el candidato o candidata que llega a ocupar esa candidatura y después disputa con las otras fuerzas partidarias. En Argentina, es una de las locales. Vos ponemos un poquito más adelante eso, pero ya aprovecho acá. Eh, Argentina es uno de los países del continente con la menor cantidad de mujeres intendentas de la región de América Latina, con apenas el 10% de intendencias. Y eso habla de todo lo que nos falta todavía por construir, porque cuando vamos a nuestra comunidad, las maestras son mujeres, trabajadoras sociales son mujeres, las que te atienden la municipalidad son mujeres, casi siempre en la trinchera, en la salita, en la enfermería, casi siempre pero están en todos lados. ¿Cómo ninguna de ellas llega a ser intendenta? ¿Qué pasa ahí? Bueno, hay algo del entrenamiento del poder que todavía nos falta, que hay mucho que trabajar en eso. Me tomé el tiempo para esto porque me parece que ustedes son jóvenes que tienen inquietud en esta agenda y hay que disputar.
en determinado momento. Entonces, la toma de decisiones tiene que ver, bueno, ¿qué lugares ocupamos de la pirámide? A grandes rasgos, hay un montón de mujeres en la parte de abajo de la pirámide y muy poquitas arriba. Hace muy poco hay una consultora que en Argentina, KPMG, que todos los años hace un informe de participación de mujeres en las empresas las 1000 empresas que más facturan en el país. De esas 1000 empresas que más facturan en el país, solo el 5% de esas 1000 empresas que más facturan, hay mujeres que presiden el directorio y solo un 12% de mujeres integran directorios. Hay un directorio para 10 personas, solamente habrá una o dos mujeres de 10 integrando los directorios y el 5%, 5 de cada, no, el 5% de las 1000 mujeres que llegan a presidir esos directorios. Entonces, en la política, en la Corte Suprema, por ejemplo, un debate que se está dando ahora, hay que nombrar 2 nuevos ministros en la Corte Suprema, y en la actualidad no hay ninguna mujer ministra en la Corte Suprema. Fue Carmen Argibay la primera, luego... ay, no me acuerdo. ¿Cómo puede ser? Bueno, ya me va a salir. Encima me junté tantas veces. Ya no están más ellas, y fueron fundamentales para la apertura de la Oficina de Mujer de la Corte, y eso publicó el primer informe de femicidios, Hayton, Neno Lasco, y la creación de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, cuando las de políticas de género y diversidad, tuve el honor de coincidir en esa gestión con la primera mujer subjefa de la Policía Federal Argentina, la comisaria general Mabel Franco. Y ella fue la primera, y fue la primera superintendenta de asuntos internos, la primera superintendenta de un montón de cosas, y claro, fue pionera, fue derribando un montón de barreras, y fue ella, mujer, con perspectiva de género, quien en 1995 creó la División de Delitos Sexuales de la Policía, la que cuando estaba en la Junta de Asuntos Internos promueve que más mujeres que conduzcan la fuerza. Y cuando aparecen mujeres en los espacios de toma de decisión, empiezan también a aparecer oportunidades. Es muy importante esto. No siempre que hay mujeres tienen perspectiva de género. No solamente hace falta que sean mujeres, sino que además tengan realmente la responsabilidad y esa perspectiva cuando ocupan esos lugares. Ahora, todas las mujeres que ocupamos una silla, tenemos primero que reconocer a las que estuvieron antes, para que nosotras podamos ocupar esa silla, y la responsabilidad histórica que tenemos cuando ocupamos esa silla para abrirle camino y puentes a otras mujeres. Es así. No, y eso lo voy a defender. Es una forma de vida. En mi caso no es solamente que trabajo de esto, sino que es una forma de vida y de militancia. Independiente, yo hablo de militancia de la agenda no partidaria, sino una forma de ver la vida. Y la última agenda, que es la de autonomía física. La autonomía física tiene que ver específicamente con la violencia de género y la salud sexual y reproductiva. Ahora, después vamos a hacer hincapié en eso, seguimos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos. ¿Cuánto tiempo más tengo? Porque 15 minutos, 20 minutos, media hora. Me dirán. Próxima plaquita. Bien. Estas brechas de género, ¿viste? Como uno está en la casa, le llega, toca el teléfono, toca el timbre. Estas brechas de género, que hablábamos recién, que son las diferencias que existen en el acceso a oportunidades y a recursos, para los estados son problemas de desigualdad. Y esos problemas de desigualdad, por motivos de género, son problemas públicos. Y los problemas de desigualdad, así como dijimos que los derechos de las mujeres son derechos humanos, los problemas
público, que no es un tema que no nos toca a los gobiernos, sino que tenemos que resolverlo a través de políticas concretas. Ahora sí, la siguiente. Claro, te aviso por las Sí. dudas que tenés tiempo hasta y cuarto. 10 minutos, perfecto. Entonces, meto pata, así si queda alguna pregunta, y algunos datos de la ciudad para que se lleven y nacionales. La próxima. Yo no puedo cambiarla, si no, encantada. La próxima plaquita. Creo que se trabó, a ver. Bueno. Si no, yo sigo. ¿Sí? La pipeta acá. Bien. Dijimos, los problemas de desigualdad son problemas públicos. Y la igualdad de género requiere, entonces sí, transformaciones en estas tres dimensiones de la autonomía. Para alcanzar esa igualdad, que es la palabra que vimos antes, requiere transformaciones en estas tres dimensiones de la autonomía. No podemos atacar estos problemas públicos de desigualdad solamente con una de las esferas. Lo más tradicional ahora, o sea, lo urgente, siempre la agenda de la autonomía física, porque atenta contra la vida de las mujeres. La forma más extrema de atentar contra la autonomía física de la mujer son los femicidios. Entonces, la agenda más urgente es la de la protección de la vida. Pero también un problema de problemas públicos de las autonomías tiene que ver cómo hacemos para que las mujeres tengan espacios de cuidado, cómo puede ser para las personas tengamos espacios de cuidado para poder conciliar la vida familiar y laboral, cómo hacemos para cobrar lo mismo por igual tarea, cómo hacemos para acceder al lugar de decisión, todo eso son problemas también que debemos resolver a través de las políticas de género y las más urgentes, por supuesto, que hasta ahora las que se habían atendido fueron las primeras hacia las que los gobiernos hicieron foco son las de violencia, pero nuestra agenda en la Ciudad de Buenos Aires es una agenda de las tres dimensiones de esta autonomía. Para tomar decisiones, y la próxima plaquita, para tomar decisiones del gobierno de la ciudad contamos con evidencia. Acá lo que les dejo son, en este momento que están vigentes, son 6 sistemas distintos de indicadores con estadística y evidencia oficial para que ustedes que toman decisiones, que tienen que hacer un paper, entregar un trabajo o están trabajando y necesitan fundamentar algún pedido, algún proyecto que tengan. Bueno, acá estos son 6 indicadores que están vigentes en la Ciudad de Buenos Aires sobre los que nosotras trabajamos y nos servimos para defender políticas, para exigir presupuesto, para decir por qué hay que ir por algún lado, para tomar decisiones. Uno es el sistema de indicadores demográficos, cuántas personas nacen, cuántas personas mueren, cómo está compuesta la población, qué edad tienen, dónde viven, todo eso está ahí. Algo que estamos viendo en la Ciudad de Buenos Aires, desde ese sistema de indicadores demográficos, es que la población ya empieza a dar tasa de natalidad negativa, cada vez nacen menos niños en la Ciudad de Buenos Aires y la población se va avejentando. Entonces, esas políticas de cuidado que antes estaban mayoritariamente enfocadas en la primera infancia, vamos a empezar a girar la cabeza y hay que urgente empezar a virar esos espacios de cuidado más pues, de cuidado y de acompañamiento a las personas mayores. Entonces, esa evidencia nos permite fundamentar dónde están, dónde viven, cuáles son sus ingresos, eso lo da el sistema de indicadores demográficos. El otro sistema es el de pandemia, bueno, cómo atravesó la ciudad, cómo afectó en forma diferenciada a varones y mujeres la pandemia en la ciudad, está buenísimo todo eso. Sistema de indicadores de cuidado, tenemos este sistema de indicadores, el año pasado fue presentado en la cumbre regional de la CEPAL, que se hizo en Buenos Aires, vinieron 3.000 mujeres de toda la región y presentamos este sistema de indicadores de cuidado y fue reconocido por la CEPAL, es el primer sistema de indicadores de la región. Ahí ese sistema de indicadores nos permite ver cómo usamos el tiempo distinto varones y mujeres, cuántas horas destinamos al cuidado, cuán lejos estamos todavía de la desigualdad, que también nos permite en la ciudad, por ejemplo, para los trabajadores estatales, hay un sistema de licencias compartidas donde vos podés repartir los días de cuidado del principal cuidador con la persona gestante y la no gestante. El sistema de indicadores de género fue creado en el 2016 junto con ONU Mujeres y la CEPAL y ahí tienen todo, educación, trabajo, empleo, uso del transporte, todo lo que en todas las dimensiones del gobierno de la ciudad es el sistema de indicadores, es decir, cómo lo usamos cómo vivimos distinto la ciudad las mujeres y los varones, el sistema de indicadores de niños, niñas y adolescentes y el de ocupación e ingresos. En las diferentes esferas van a poder encontrar evidencia, lo importante de esto es que cuando diseñemos políticas, cuando hagamos proyectos, cuando defendamos, contar con esa evidencia para poder hacer frente a esto, que no es un tema de moda, que no es un tema de
de que es lo que hay que, es lo, de la que va ahora, sino que efectivamente hay datos que dicen que esto está pasando y este proyecto está evidenciado en esto. Por eso que considero que este proyecto es útil. Ahí cuando vos le respaldas con evidencia, el proyecto toma otra dimensión. Siempre buscamos eso y cuando no existe la evidencia, la decisión es crearla. El año pasado, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, en el 2018, fue la primera localidad de la Argentina en contar con una encuesta de prevalencia de violencia en hogares. Y reveló que 1 de cada 2 mujeres de más de 18 años, que fueron las encuestadas, en todas las comunas de la ciudad estaría en 15 comunas, en cada una de las comunas fueron relevadas esta encuesta, a miles de mujeres que en forma anónima respondieron y reveló que 1 de cada 2 mujeres habían atravesado algún tipo de violencia física o sexual a lo largo de su vida. Y esto es un montón. Después dice, bueno, ¿cuántas? Si fueron, hicieron la denuncia, todo eso está en la encuesta. A los 5 años volvimos a hacer una encuesta para ver cómo cambió o si cambió esa evidencia, pero ¿qué hicimos? La política pública nos permite permanentemente lo que llamamos la evolución de la política pública, revisar lo que estaba bien o cómo podemos mejorarla. Y en ese caso dijimos, bueno, hagamos de vuelta la encuesta de prevalencia de violencia en hogares, pero además queremos saber no solamente por segmentación territorial comuna, sino queremos también por barrio y barrio popular. No es lo mismo la comuna 1, como comuna 1, que si decimos comuna 1, Montserrat, San Nicolás, Puerto Madero, barrio 31. Cambia completamente. La realidad de la mujer barrio 31 seguramente es la misma de la mujer de Puerto Madero que la de Montserrat. Eso nos permitió ver en esta segunda encuesta, compararla con la anterior, pero también ver qué está pasando hacia adentro de cada una de las comunas y haciendo específicamente cada uno de los barrios. Esa es la evolución de la política pública y eso va generando nueva evidencia para tomar mejores decisiones. No me aburrí tanto, tengo 4 minutos. Seguimos, rapidísimo, solamente les dejo algunas de las principales evidencias. Estas son las brechas en las tareas de cuidado. Caro, Vamos, tranqui, vamos. tranqui. Bueno. Tranqui, no hace falta que corras, tranqui, está súper interesante. Solamente les presento los titulares y nada, y que ojalá quede para un próximo encuentro. Y cuando egresen, conocerlos. La más próxima plaquita, algunas de las principales políticas que tenemos. Tenemos un mapa de cuidados que ahora seguimos actualizando con más de 2.000, eso está georreferenciado, está en la web de la Ciudad de Buenos Aires, hay más de 2.000 espacios de cuidado para personas mayores, personas con discapacidad y mujeres y personas y infancias. Ahí van a poder ver desde donde están qué oportunidades de cuidado hay para el cuidado. Es interesante porque la idea, lo que ven en violeta son los centros integrales de la mujer o unidades de género de la policía y ahí, bueno, cada está con color y está bueno desde tu radio, desde tu vivienda, desde tu lugar de trabajo, que es lo que más cerca te queda para hacer frente al cuidado. Después, siga, una más. En cada una de las comunas de la Ciudad de Buenos Aires hay un centro integral de la mujer. Esto fue sancionado con una ley. Esta decisión es una política que existe hace más de 20 años y en el 2016 se aprueba una ley en la legislatura porteña donde obliga al gobierno de la ciudad a que en cada comuna de la ciudad haya un centro integral de la mujer donde brindamos terapia individual y grupal, asesoramiento legal y patrocinio jurídico, tanto en la causa civil de violencia como en el alimento y régimen de visitas, y acceso a las diferentes políticas sociales y educativas que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Lo importante de estos centros integrales es que es completamente gratuito, está publicada en la web de la ciudad, horarios de atención, teléfono, pueden pedir turno o si no, por demanda espontánea se acercan al Centro Integral de la Mujer. Es completamente confidencial, no hace falta hacer denuncia. De hecho, solamente 1 de cada 10 mujeres que asistimos en los centros integrales hicieron o van a hacer una denuncia. Lo importante es acompañar en esta mirada integral a cada una de las mujeres que están atravesando una situación de violencia y una vez que ingresan al Centro Integral de la Mujer, no termina ahí la asistencia a la mujer, sino si, por ejemplo, tiene hijos a cargo, que pueden haber sido víctimas también directas de esa violencia intrafamiliar. Tenemos un programa de maltrato infantil, tenemos el programa de varones que ejercieron violencia, que la justicia ordena a los varones ir a programas de asistencia psicosocioeducativa, también brindamos talleres para esos varones, que son encuentros obligatorios. Tenemos un programa de lazos, de que cuando los hijos
violentan a las mamás, muchas veces para robarles o les pegan para consumo de droga, venta de droga, está muy asociado a eso, o es la práctica muchas veces aprendida, entonces también es un programa que acompañamos a cada mujer que llega ahí, le vamos a brindar las herramientas que necesite cada caso, no hay dos casos iguales, hay protocolos y hay hojas de ruta, pero cada caso es distinto, no es un copy-paste, sino que cada mujer requiere un abordaje distinto. Actualmente en la ciudad, a la próxima plaquita, en la ciudad son 5.000 mujeres por año que ingresan a los centros integrales de la mujer y más de 60.000 prestaciones que brindan los centros integrales de la mujer, complementario al esquema de los centros integrales que les contaba recién. A partir del año 2021 vamos a una evidencia. El Ministerio Público Fiscal de la Nación sacó un informe de femicidios en la ciudad de Buenos Aires, donde dice que 1 de cada 2 femicidios habían sido perpetrados en barrios populares y las víctimas eran mujeres migrantes. Fuimos, esta evidencia, lo que decía recién, diseñar programas enfocados en evidencia, a partir de la evidencia. Dijimos, además de esta red de centros integrales de la mujer, buscar un programa que se adapte a la necesidad de esas mujeres que viven en barrios populares y que además son migrantes y están atravesando situaciones de violencia extrema, pero no van a ir a la policía, tal vez no van a salir nunca al barrio popular o difícilmente salgan solamente a trabajar y volver. Entonces una mujer de la Villa 1114, ahora barrio Richardelli, que está en la comuna 7, el Centro Integral de la Mujer, está cerca de la Plaza de Flores, desde el barrio Richardelli, la 1114, donde está la cancha San Lorenzo, hasta el centro de Flores, es 1 hora y media de colectivo, a veces no tiene la plata para el colectivo, y es algo lejano para ellas, era buscar alguna solución cercana, de confianza, interdisciplinaria y con acceso a justicia. En el año 2021, especialmente el 25 de noviembre, sale publicada en la resolución en el boletín oficial, donde creamos este programa. En la actualidad, para ir más puntos, hay 2 puntos más, hay que actualizar este PPT, 2 puntos más en la Comuna 4, que es La Boca, en Zabaleta y 21-24. Hay 11 puntos de atención de la Dirección de Abordaje de las Violencias, junto con el Ministerio Público Fiscal de la ciudad, donde hay abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales, más una persona de la justicia para toma de denuncia, que puede ser toma de denuncia por violencia de género, o puede ser toma de denuncia, por ejemplo, por venta de droga en el barrio. Ya, a mi hijo le venden droga, quiero denunciar, pero si voy a la comisaría me da terror. Prefiero denunciar acá en un espacio cuidado, que son todas mujeres, que tengo confianza y que no me están viendo entrar a una comisaría. Entonces, es un espacio cuidado para las mujeres que viven en estos barrios populares de la ciudad y en el 2022, esto complementario a la presencia enorme de la policía de la ciudad, hay más de 20.000 botones de pánico, hay 21.000 botones de pánico actualmente activos de la policía de la ciudad en materia de violencia de género. Hay 500 personas monitoreadas con 250 tobilleras que se ponen los dispositivos duales, las tobilleras para víctimas de violencia de alto riesgo. Hay más de 5.000 personas de la policía de la ciudad afectadas en consignas para víctimas de violencia. Hay toda una batería de políticas también de seguridad complementarias a las de desarrollo humano que hacen frente y dan respuesta a las diferentes situaciones de violencia de las mujeres que viven en la ciudad de Buenos Aires. Esta realidad es muy distinta a la que viven, por ejemplo, otras localidades. Nosotros podemos decir, hay un montón de políticas que siguen sucediendo, que siempre están para mejorar, pero las que estamos orgullosos y queremos defender también. ¿No? Esto no son cosas dadas, siempre estamos trabajando para sostener las políticas y sobre todo para perfeccionarla. El jefe de gobierno Jorge Macri este año en su apertura de discurso de sesiones ordinarias, el 1 de marzo especialmente se comprometió al fortalecimiento de los centros integrales de la mujer y hacer especial hincapié en la autonomía económica de las mujeres, porque sabemos que no hay una vida libre de violencias sin autonomía económica. Muchas de las cuestiones por las mujeres no se van de su hogar es porque no tienen a dónde ir. No es que no quieren irse. ¿A dónde van a ir? ¿Qué van a alquilar? ¿A dónde se van a ir si no tienen el recurso económico? Si hasta ahora tuvieron que cuidarse, por ahí tienen 2 o 3 hijos, 4, y tienen darles de comer y cuidar, y a veces sostienen por necesidad esas situaciones. También en la ciudad tenemos refugios, pero no es la salida. Es una salida de emergencia, pero no es la sostenible. Tenemos que lograr en cada una de ellas un proyecto de autonomía para que puedan vivir una vida libre. Ellas y también sus hijos, y todo, por supuesto, el programa de varones trabajar con el cambio de conducta de aquellos varones,
no todos son aptos para este programa también de varones. Algunos, digo, yo siempre digo, el límite es la cárcel, digamos. Los que no puedan acá, a la cárcel. Hay una parte donde yo soy ahí muy, muy dura en ese sentido. Dos temas que sí son importantes para cerrar. No sé si quieren pasar más, pero ya lo que sigue ya lo había medio comentado, pero queda toda la presentación. Ahí está. Lo anterior en la de autonomía física, hasta la de toma de decisiones. En autonomía física, la Ciudad de Buenos Aires, bueno, le decía, a partir de esta, la implementación de este plan y la próxima, la implementación y la fuerte presencia y coordinación entre los Ministerios de Desarrollo Humano, de Seguridad. En el 2023 no hubo ningún femicidio en barrios populares, ninguno. Y en el 2022 no hubo ningún femicidio en barrios populares, eso se redujo a 0. En el 2021 tuvimos un caso que estuvo vinculado a una persona de nacionalidad paraguaya que tiene antecedentes penales por narcotráfico, intento de homicidios, que ingresó a la Argentina y cuando ingresó también vinculado al narcotráfico asesina a su pareja y después se profuga nuevamente a Paraguay y es capturado a los meses. Allí hay una coordinación también con Interpol y es capturado. Digo, ahí también es importantísimo la coordinación con la nación y que existan también leyes que permitan que personas con antecedentes de delitos gravísimos haya alguna alerta. Porque si no, nos encontramos con situaciones como esta que eran imposibles de detectar sin esa información. ¿Qué sigue? Sigue. Bueno, acá tenemos Argentina, la flechita violeta, la que ven es Argentina. En el mapa de toda América Latina, ese es el lugar que ocupa Argentina para mujeres alcaldesas, esas 230 mujeres apenas que tenemos electas y que no se mueve. Hace 20 años que esté igual, parado en el mismo lugar. Mirá que pasaron cosas en Argentina, tuvimos de todo. Sin embargo, la cantidad de mujeres frente a gobiernos locales y aparte de los municipios que ellas están al frente, de esos 230, la mitad son de menos de 1000 habitantes. Es decir, las mujeres incluso que están al frente de gobiernos locales, están al frente de gobiernos locales lejos del poder y lejos de la plata. Digo, no es solamente que son pocas, sino que las que están lejos de los centros de lo que decíamos antes, del poder. ¿No? Cuando me está hablando de hablar de poder, están lejos de esos centros de poder y son excepciones. De hecho, hoy en Argentina no hay ninguna gobernadora mujer y no hay ninguna intendenta de una ciudad capital. No, ya ese es el título del mapa del poder o del mapa del género de poder en nuestro país. Hay tanto para hacer que, digo, tenemos que ser muy inteligentes, muy estrategas sobre cómo vas a plantear esta agenda pendiente y que de deuda en materia de derechos humanos para las mujeres de nuestro país. Y ya para cerrar, me despido con dos frases que me parecen súper atinadas para este encuentro. ¿Estamos ahí? ¿Vamos? Leila, estás por ahí. Sí, de vuelta se trabó, no sé por qué cuando... Ay, bueno, Sí. no pasa nada. No pasa Bueno. nada, no pasa nada. Sí, esto para mí es fundamental. Cuando van a ser estrategas con esta agenda, Rita Segato dijo, el feminismo no es contra los hombres, sino es contra el orden desigual. Cuando tenemos que hablar de la agenda del feminismo, es la agenda contra la desigualdad estructural de miles de años. Y al contrario, necesitamos un montón de varones aliados comprometidos con esta agenda para poder hacerle frente a las brechas que todavía quedan por derribar. En mi vida política y en mi vida militante me he encontrado con muchísimos varones que me han acompañado y empujado también esto. Necesitamos también de su compromiso para hacer de la agenda de la igualdad, que está en la Constitución, una agenda de la igualdad real de oportunidades. Y finalmente, la frase de Florentina Gómez Miranda, una de las autoras de aquella ley de cupo pionera en 1991, que dijo, si una mujer entra a la política, cambia a la mujer, pero si muchas entramos, cambiamos la política. Y ahí la invitación es a que seamos muchas las que participemos, que seamos muchas las que formamos parte de esas mesas de decisión y que seamos sobre todo aliadas entre nosotras para realmente generar más oportunidades. Todavía queda tanto por construir que pelearnos por un lugar no tiene sentido cuando todavía queda un montón de lugares por conquistar. Y es siempre cuando hablo en mi partido le hablo a las mujeres dirigentes, ¿por qué pelearnos por un lugar si la realidad que tiene que ser es disputar
toda la mitad de la mesa, ¿no? El lugar heredado porque una se fue, ¿quién viene ahí? ¿Cómo hacemos para disputar la mitad de la mesa? Esa tiene que ser la conversación que tenemos que llevar adelante. Nada, desde acá muchas gracias. Ahí veo, empiezo a ver preguntas. Para cerrar también, sepan Sí. que sí, hay una línea que es la línea 144, que funciona a las 24 horas, 365 días para atención, asesoramiento en casos de violencia de género. Estamos todos los días y también el BOTI de la ciudad. Si ustedes requieren información o asesoramiento, el mismo BOTI que ustedes pidieron la vacuna, el turno para la vacuna, si ponen género, abuso, acoso, alguna palabra clave, violencia de género, el BOTI te va a proponer si querés chatear con una profesional de la línea. A veces puedes elegir entre hablar por teléfono a la línea 144 o chatear por BOTI, y del otro lado haber profesionales de nuestro equipo totalmente confidencial para acompañar y asesorar en esa situación que puede ser para vos, para una amiga, para una familiar, para tu propia mamá, alguien que está a través, que querés información. Bueno, es la línea que funciona las 24 horas y estamos también para acompañar en cada una de esas situaciones. Nada, muchas gracias por acá. Bueno, Gracias, Caro, Flor. muchas gracias a vos, y vamos a hacerte solamente una pregunta por falta Ujú. ya cuestiones de tiempo. Te digo que Isabel preguntó cómo se pueden trabajar las políticas de cuidado en base a la brecha de tareas no remuneradas en el sector privado. Ay, qué buena esa. Para que la voy a leer acá. En sector privado hay un montón. Para cambiar el esquema, primero partimos de que una de cada dos mujeres en edad productiva está fuera del mercado laboral, de trabajo formal. Esa ya es la primera gran catástrofe. El 50% de las mujeres en edad productiva no está empleada en un lugar donde le paguen por el trabajo que hacen. Ya hay un montón para eso. ¿Cómo podemos, ya es un tema más de macro? ¿Cómo hacemos para que más mujeres puedan trabajar en relación de dependencia y puedan cobrar por el trabajo que hacen? Y después, para la otra parte, que son aquellas que sí trabajan en relación de dependencia, que tienen derecho, como por ejemplo licencias, pero también la mitad de la Argentina, la economía argentina, de la fuerza empleada de la economía argentina, está registrada y la otra mitad no. Sobre la parte registrada, recién todavía el Estado le está, a través de sus leyes, el Estado habla. Siempre a través de sus normas los estados hablan. Todavía en Argentina solamente tienen 2 días los varones para el cuidado. Entonces todavía dicen, che, la tarea de cuidado sigue recayendo sobre la mujer. Si el Estado todavía te está diciendo eso. Entonces, primero, como todavía la ley no se cambió, el sector privado, muchas empresas per se, ya empiezan a impulsar internamente políticas de conciliación para que los varones se puedan tomar 30 días, 50 días, hasta un año pueden ser extensivo no remunerado. Si las dos personas trabajan en la misma empresa, compartir esos días de cuidado. Bueno, les contaba recién de Venado, que soy de allá, hay un parque industrial muy grande y están pensando cómo poder, y casi todo es metalmecánica, cómo poner un centro, como un jardín de infantes dentro del parque industrial para que también los varones puedan llegar, mayoritariamente son empleados varones en este parque industrial, pero un espacio de cuidado compartido, no que cada empresa tenga un jardín, sino cómo hacemos para que un espacio común de cuidado del parque industrial. Digo, el sector privado depende. También estas no son políticas generales, son políticas que se diseñan ad hoc, creativas, para acompañar el desarrollo de las mujeres, pero también sobre todo en estos estereotipos de género, estas tareas de cuidado distribuidas en forma desigual. También los varones perdieron oportunidades de actos escolares, de estar en el momento ese día que en el pediatra, y un montón de cosas que también hubo costos para los varones, y también acompañar en esa transformación cultural. ¿Cómo se pueden trabajar entonces políticas de cuidado en base a la brecha de tareas no remuneradas en el sector privado? Generando espacios de cuidado para que los lugares, las empresas, o tengan su propio espacio físico de cuidado o puedan tener algún suplemento económico para eso. Ya hay un decreto reglamentado en este sentido, se tiene que empezar a cumplir y tenemos que acompañar en eso. Por ejemplo, si hay proyectos extractivos como del litio, del petróleo, de no sé qué, también exigirle a ese privado que diseñe en esos espacios, en esos diseños industriales, espacios de cuidado para que además de que vayan los varones, puedan ir las familias o las mujeres ingenieras a esos lugares para poder mudarse con sus familias. Entonces, pensar política pública con perspectiva de género es, che, estoy en Vaca Muerta, che, estoy en el Jujuy al litio, estoy en la minería en Catamarca. ¿Cómo hacemos para que esa actividad tradicionalmente masculinizada tenga perspectiva de género? Bueno, que se pueda mudar la familia, que también puedan mudarse
las mujeres ingenieras, las mujeres que están en ese rubro para poder, y eso es a partir de generar esquemas de cuidado y de educación. Hay un montón, digamos, para cada rubro distinto, pero le tiré algunas ideas. En el sector privado, esquema de licencias, espacios de cuidado físico o suplementos económicos, y también mucha capacitación para empezar a sensibilizar al personal en esto. Bueno, esa por ahí. Bueno, Si Caro, especialmente, Isabel, querés en alguna empresa en particular ahondar, me escribís por privado y pensamos alguna respuesta específica para ese lugar. bueno, ¿Cuál más? muchísimas gracias. El resto de las preguntas después te las vamos a hacer llegar. Bueno, Así que bueno, te agradecemos por tu participación, Caro. gracias a ustedes, felicitaciones por la iniciativa, es maravilloso. Caro, agradecerte siempre, porque siempre que te pedimos estás presente y te vas a poner contenta, porque quien te sucede ahora en ¿Quién es? este taller es Luján Peciña, que es presidente de Scout Argentina y es mujer. ¡Wow! ¡Qué Así que ahí la grosa! tenés. Tenemos una Gracias, Caro. mujer al frente de esa organización. Bueno, felicitaciones. La verdad que hacen la diferencia todos los días. Gracias por la invitación y felicitaciones de verdad. Cuentan conmigo. Un Bueno, beso enorme. muchísimas gracias. Bueno, pasamos con la segunda oradora de la tarde, la voy a presentar. Ella es María Luján Peciña, licenciada en Ciencias Sociales de la Educación por la Universidad Nacional del Sur, con estudios de posgrado en Prevención y Asistencia de las Adicciones en la Universidad Provincial de Córdoba y en Discapacidad en Flaxo, Argentina. Especialista en infancias y juventudes. Trabaja en CENAF, en la provincia de Córdoba, en la Dirección de Cuidados Residenciales. Trabaja en la Subsecretaría de Educación Social, Científica y Tecnología de la Municipalidad de Córdoba. Es presidenta de Scouts de Argentina, la mayor organización de voluntarias y voluntarios con más de 70.000 miembros y con presencia en todo el país. Bueno, te paso la palabra, Luján. Ahora sí. Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Ah, no pueden hablar, pero signo. Hola, Flor. Eh, muy, muy buenas noches casi a todos. Acá ya está oscuro en Córdoba. Primero que nada, bueno, presentar ya me presentaron, así que decirles eso. Hoy vengo más que nada en mi calidad de presidenta de Scout Argentina. Tuvimos ahí un encuentro con Flor donde la pude conocer y donde me invitó a esta propuesta y obvio que nosotros íbamos a participar. Me gusta que además me toque en este día, así que de lucho por la universidad pública, así que muy, muy atinado, justo hoy que me tocaba de hablar de educación. Eh, bueno, yo preparé una pequeña presentación, ahí la voy a poner, pero antes contarles muy brevemente, ahí veo algunos scouts que me hacían fiesta, así que bien, porque van a estar ahí apoyándome, y además si me equivoco en algo, ustedes me ayudan también. Yo soy presidenta desde el año pasado, pero fui 6 años la directora de educación de Scout Argentina. Antes fui 6 años consejera y bueno, ya llevo bastante tiempo en el nivel nacional, tengo 35 años, así que básicamente la mitad de mi vida la he pasado brindándosela a los scouts. Así que muy, muy contenta que hoy tener el honor de poder representarla. Yo en primera instancia me parecía piola, de una manera obviamente un poco didáctica, contarles qué eran los scouts, porque sé que a veces hay como muchos imaginarios sobre qué es scout, o mucha versión yankee sobre qué es los scouts, y bueno, acá somos bastante diferentes a los yankees. Así que estoy habilitada para compartir pantalla, ¿no? Así que, a Sí, ya ver, podría. perfecto. Me dicen si cuando la vean bien. Ahí se ve, perfecto. Excelente. Cualquier cosa, si se traba o eso, avísenme. Bien, la misión de Scout de Argentina es contribuir a la educación de jóvenes a través de un sistema de valores basado en la promesa y la ley Scout para construir un mundo mejor donde las personas se desarrollen plenamente y jueguen un papel constructivo en la sociedad. Esta misión nosotros la tenemos para toda la organización mundial, ¿sí?
Ahora les voy a contar un poco de qué hablamos cuando hablamos de promesa y ley, y del sistema de valores, digamos, que justamente nosotros seguimos. La misión obviamente está ligada a la visión. En la visión, digamos, nosotros dejamos estrictamente dicho que trabajamos por la defensa de los derechos humanos, más allá, obviamente, que después se materializa con todos los programas que tenemos. Y lo que principalmente trabajamos en el movimiento Scout es la igualdad de oportunidades. En el movimiento Scout puede venir a participar cualquier persona. Y cuando digo cualquiera, es cualquiera. No lo digo como algo peyorativo o algo que minimiza a la persona, sino justamente que están preparados los grupos Scout para que a partir de los 5 o 7 años cualquier persona, hasta sin límite de edad, pueda participar del movimiento Scout, que pueda desarrollarse, que pueda sentirse parte, que pueda armar su proyecto de vida. Y además contamos con muchísimos grupos Scout. Nosotros somos actualmente 75.000 miembros agrupados en 900 grupos Scout. Y cada grupo Scout tiene su autodeterminación, ¿no? Sus características, su esencia, su forma de ser, de estar, de ver la vida, los discursos. Entonces es muy variada, digamos, la forma en que uno puede ser parte. Esto es un poquito lo que se habla en la misión y la visión, pero es nuestra herramienta pedagógica, digamos, por excelencia, para poder trabajar con nuestras niñas, niños y jóvenes. El método Scout es básicamente, como les decía, el instrumento, la herramienta pedagógica que tenemos para que podamos trabajar todo lo que es la educación social dentro de los grupos Scout. No tienen un orden, están solamente de una forma taxativa para que quede ordenadito, pero funcionan como un todo sistémico, ¿no? Como un todo integral, cada una de sus partes. Una, que es la que se marcaba en la misión, es la promesa y la ley Scout, es la adhesión, como dice ahí, personal, libre, voluntaria de cada persona, de cada niño, al movimiento Scout. Nosotros sin adhesión voluntaria no hay escultismo. Sí pasa, obviamente, que cuando uno es chiquito te llevan tus papás, ¿no? Pero bueno, después, cuando vas teniendo más edad, vas reafirmando esa promesa que es ese querer pertenecer al movimiento Scout. Cuando nosotros hablamos de pertenecer, no es pertenecer solamente por ser uno más. Cuando hablamos de pertenecer es porque nosotros estamos convencidos que formar parte del movimiento Scout nos hace transformadores de la realidad social. Por eso para nosotros es muy importante que eso sea voluntario y que no sea algo impuesto por otros. Luego tenemos la educación a través de la acción, que nosotros le decimos el aprender haciendo. Nos alejamos un poco ya del conductismo o de las formas, digamos, donde todas son directivas, sino que entendemos que la experiencia vivencial es la que hace enseñarnos y aprender nuevas cosas. Nosotros tenemos mucha vida en la naturaleza, que es otro de los elementos del método, y bueno, el poder desempeñarse de una manera libre, suficiente, responsable en el medio ambiente es lo que también nos hace, digamos, ciudadanos responsables. Luego, en el tercero, cuando hablamos de la y el joven como protagonistas de su aprendizaje, porque es un movimiento donde conviven niños, jóvenes y adultos, pero es un movimiento de jóvenes, ¿sí? Donde también participan niños y donde es un movimiento apoyado por adultos. Pero es un movimiento juvenil, porque así fue creado. El movimiento Scout, no les voy a dar una clase de historia del movimiento Scout ahora, pero el movimiento Scout fue creado hace más de 100 años como respuesta a las problemáticas de hoy le decimos adolescencias y juventudes. Hace 100 años no estaba la categoría de adolescente o de joven, ni siquiera de niño, pero si hoy lo tendríamos que ubicar históricamente en la franja etaria, serían adolescentes y juventudes. Así que fue creado hace más de 100 años, en una Inglaterra, digamos, sufrida por la posguerra, donde los jóvenes no estaban con un sur muy definido, ni con muchos vicios, con todo lo que acarrea la posguerra,
y ahí es donde nuestro fundador Baden-Powell, que era un militar protestante, crea el movimiento Scout en un campamento experimental en la isla de Brownsea. Él allí llevó diferentes scouts de diferentes clases sociales para demostrar que el método Scout servía para cualquier persona. Y eso es lo que tratamos de hoy seguir trabajando. Bueno, otro de los elementos es el sistema del trabajo en equipo. Para nosotros eso es crucial. El trabajo en equipo no es solamente juntarnos un grupo de personas a ver qué hacemos. Para nosotros el sistema de equipo es que cada uno tenga un rol, que cada uno tenga objetivos, que haya objetivos individuales, pero también objetivos colectivos. Y para nosotros ese trabajo en equipo es un ejercicio para la vida en sociedad, porque en sociedad todos tenemos que trabajar en equipo, tenemos que tener un rol, tenemos que tener objetivos y tenemos que tener objetivos comunitarios. Entonces, para nosotros no es poca cosa que desde ya chiquitos aprendamos a trabajar en equipo, porque es luego lo que nos da habilidades suficientes para poder trabajar en la facu, en el trabajo, en una cooperativa. Los scouts siempre nos caracterizamos por eso, por tener adaptabilidad sencilla, digamos, y rápida a trabajar en equipo, porque es algo que vamos aprendiendo con H, ¿no? Desde chicos. Muy ligado también al que les hablaba anteriormente, sobre el protagonismo de los jóvenes. Nuestra organización es de las pocas organizaciones Scout en el mundo donde nuestros niños y jóvenes tienen voz y voto en absolutamente todos los organismos de la organización. Nosotros tenemos sentado en el máximo órgano de conducción, que es el consejo directivo, 4 consejeros jóvenes, menores de 25 años. Para nosotros eso ha sido una lucha juvenil, cultural, intergeneracional de muchos años, que lo pudimos solidificar hace un par de años. Y bueno, hoy, cuando hablo de la edad, no hablo solamente de una edad cronológica, ¿no? Acá no es una disputa del más viejo, el más joven y demás, sino de la real habilitación que le damos a los jóvenes para la participación. Hay jóvenes que pueden tener 24 años y pueden no estar capacitados para estar en el consejo directivo, ¿no? Insisto, no es una cuestión de edad. Luego, como les estaba explicando antes, el apoyo educativo de los adultos en una organización de jóvenes, ¿no? El adulto, digamos, es la persona que va acompañando y que hace también posible el método Scout. Contacto con la naturaleza, que un poquito lo habíamos hablado también. Obviamente a veces se hace más difícil porque hay más tecnología y hay más cemento. Y por ahí a la gente que vive más en la ciudad le cuesta más, y por ahí los que vivimos más en la naturaleza nos cuesta menos. Pero bueno, el contacto con la naturaleza no es solamente irse de campamento o hacer una caminata. Para nosotros el contacto con la naturaleza es primero entender que hay algo trascendental. No hablo acá de religión ni demás, sino todo scout es libre de tener la religión, espiritualidad o no espiritualidad y no religión que quiera, pero sí entendemos a la naturaleza como algo superior, ¿no? A nosotros como personas. La naturaleza como algo trascendental, como algo que tenemos que cuidar, que tenemos que preservar. Entonces, bueno, tenemos políticas muy fuertes de cuidado medio ambiente, pero también de conciencia ambiental. El marco simbólico, ustedes habrán visto por ahí que por ahí usamos uniforme y usamos banderines y tenemos insignias, no al nivel de Estados Unidos. Por favor sáquense esa imagen de Up, de la película, porque no somos eso, pero somos algo parecido. Sí tratamos, obviamente, imagínense, el creador fue un militar, por eso tenemos a veces muchos rasgos. No renegamos de eso, porque es nuestra esencia y es de donde nacimos, pero sí ha cambiado. Imagínense que en 100 años ha cambiado muchísimas cosas, los discursos, los debates, las formas en las que estamos, en las que somos. Y bueno, hemos puesto en tela de juicio, digamos, muchas prácticas también que había que ir cambiando, pero no porque estén mal, simplemente porque cambian los tiempos y hay que ayornarse y hay que responder a las
necesidades sentidas de las juventudes y no a las necesidades resentidas de los adultos. Entonces, en ese sentido, tratamos de cada vez estar más adecuados, digamos, a lo que se necesita. Pero sí, el marco simbólico es toda lo atractivo, digamos, que tiene el movimiento Scout. Nosotros nos dividimos en franjas etarias, que le decimos ramas, y por ejemplo, los más chiquitos, todo está basado en el libro de las Tierras Vírgenes, de Rudyard Kipling, que bueno, muchos lo conocerán con Disney, que lo destrozó por el libro, en el libro de la selva, pero es algo como un reducto muy chiquito de lo que realmente es el libro. Aprovecho a recomendárselo al que le gusta leer, porque no es un libro Scout, es un libro que han tomado los Scout, pero Rudyard Kipling es un escritor súper rico en su literatura, y para nosotros ese libro, digamos, lleva más de 100 años usado por el movimiento Scout y no pasa de moda. Se trabaja con los animales, con justamente el contacto en la naturaleza, los roles, es la verdad muy, muy potente. Y finalmente, pero no menos importante, acuérdense que no están en orden, sino que son todo sistémico, es el involucramiento comunitario. Para nosotros todo lo que es el poder trabajar herramientas y acciones de transformación social, cultural, política y demás es crucial en nuestra organización. Hoy nosotros no podemos concebir juventudes que no tengan un compromiso real con la transformación social hacia algo mejor, ¿no? Hacia un mundo mejor. En los Scouts tenemos una frase que siempre decimos, que hay que dejar el mundo en mejores condiciones de como lo encontramos. La dijo nuestro fundador, y bueno, tratamos de hacer la carne siempre, ¿no? Para poder trabajarlo. Desde hace 3 años hemos fundado la Fundación Scout, que trabaja íntimamente, digamos, en este sentido, con un programa que hemos creado que se llama La Urdimbre. Dentro de los 900 grupos Scout hemos detectado 90 grupos que trabajan en zonas vulneradas o vulnerabilizadas, o vulnerabilizadas. Y bueno, la fundación nos ayuda, digamos, en todas esas cuestiones para poder acompañarlas. Hoy, por ejemplo, estamos en un proceso de actualización de nuestro programa de jóvenes, que sería como el currículum en la escuela, para que lo podamos comprender todos. Y es muy fuerte el componente que le hemos puesto a nuestros jóvenes de 14 a 22 años, para que puedan trabajar todo lo relacionado al involucramiento comunitario. La que sigue es un video. Espero que se pueda reproducir. Ustedes me dicen, por favor, con la mano, a ver si se reproduce bien o mal. Se vio bien, ¿no? Se trabó al final, todavía faltaba, pero se vio lo más importante, no pasa nada. Después se los puedo pasar, si lo quiero, completo. Bien, como les estaba comentando, nosotros actualmente estamos en un proceso de actualización de nuestro programa. El programa de jóvenes, nosotros le decimos a todas las acciones educativas que llevamos a cabo con cada uno de nuestros más de 60.000 niñas, niños y jóvenes en cada uno de los 900 grupos Scout. Agrupados, digamos, y trabajados desde el método Scout, que es el que anteriormente les expliqué. Esa actualización de programa nos ha hecho repensar muchas cuestiones de nuestra organización. Una, por ejemplo, es cuáles son las prioridades educativas de nuestra organización. Nosotros hemos puesto en el centro de nuestra organización hoy toda la tarea educativa que llevamos a cabo para ver cuál es el rumbo sur de nuestra organización. Por empezar eso,
dejar de hablar de norte y empezar a hablar del sur, porque también es poder reivindicar nuestro lugar en el mapa, ¿no? Y poder comprender cuál es la acción que tenemos nosotros desde esta Argentina que nos toca vivir, habitar y transformar. De ahí es que a través de una serie de consultas que tuvimos en los foros de jóvenes que realizamos anualmente y de un proceso de debate con los adultos y demás, pudimos conformar lo que entendemos que hoy son las prioridades educativas de Argentina, que no quiere decir que sean las del año que viene o las del otro año, seguramente cambien. Pero bueno, por ahora vamos a tener estas, les vamos a dar la posibilidad de poder trabajarlas. Una es la sensibilidad social y el compromiso comunitario. Un poco lo hablé en el método, pero bueno, para nosotros nos pasa que todavía tenemos muchos jóvenes que no desarrollan la sensibilidad social, ¿sí? Y la forma de desarrollar la sensibilidad social es conocerla. Por eso tenemos una herramienta que se llama Descubierta, también en los Robert tenemos otra herramienta que se llama Minga, que es nueva, y tratamos de ir desarrollando diferentes herramientas para que esa realidad toda los choque, ¿no? La conozcan, los choque, les golpee, les haga reflexionar, y por eso le hemos puesto como prioridad educativa. En eso trabajamos muchísimo con otras organizaciones, tanto a nivel nacional como a nivel local. Nosotros entendemos que somos muy buenos para algunas temáticas y no malos, pero simplemente no expertos para otras cuestiones. Entonces, por ejemplo, discapacidad. Bueno, es un tema que atraviesa nuestra organización, la atraviesa profundamente, pero no es nuestro objeto social. Entonces tenemos que ir con las organizaciones que realmente militan estas causas y que saben cómo hacerlo. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con catástrofes. Bueno, nosotros no somos los especialistas en eso, es Cruz Roja. Entonces, cuando necesitamos trabajar esas temáticas, lo hacemos con Cruz Roja o con bomberos, o la Fundación Bomberos. Entonces, así nosotros también vamos reconociendo cuál es nuestro posicionamiento y cuál es nuestro rol. Porque nos pasa eso, al ser muchos y al estar en todos lados, a veces pensamos que podemos hacer todo, y la verdad es que no podemos hacer todo. Cada uno tiene un rol, cada uno tiene un lugar, y tiene que ir viendo cuál es el rol que le toca jugar. Diversidad e inclusión, como les decía antes, eso nos atraviesa a nosotros enormemente. Imagínense que en un universo de 75.000 miembros, la heterogeneidad, la diversidad, la inclusión son temas de todos los días. Tenemos muchas políticas, mucho refuerzo, digamos, en cuanto a estas cuestiones. Tenemos nuestra propia política de inclusión de personas con discapacidad. Desde hace unos años tenemos nuestro protocolo de protección de niñas, niños, jóvenes y mujeres, nuestro protocolo de acción, nuestro propio observatorio, el Observatorio de Juventudes. Bueno, tratamos de ir teniendo las herramientas y los elementos necesarios para que nuestra gente pueda trabajarlas, ¿no? Y podamos hacer realidad todas estas cuestiones en los grupos Scout. Salud y bienestar integral. Acá tratamos también de todo este tumulto de gente que tenemos en nuestra organización, poder hacer un aporte significativo a las organizaciones y a la sociedad, porque la verdad es que representamos una opinión bastante grande en cuanto a varios temas. Entonces, por ejemplo, el año pasado, junto con algunas defensorías, hicimos un estudio sobre, por ejemplo, el consumo de alcohol en nuestros jóvenes. Cuál es la tendencia, qué es lo que se consume, cómo se trabaja la prevención, y bueno, son cuestiones que no es nuestra zona de confort, pero sí necesitamos trabajarlas porque, bueno, es el compromiso que tenemos que asumir para poder proteger mejor a nuestras infancias y juventudes. Habilidades para la vida, eso incluso es como un speech que usamos bastante en los Scouts, porque significa esto de que todo lo que aprendemos en los Scouts, yo siempre digo la misma frase, ¿no? Nosotros no podemos ser Scout para los Scouts. Nosotros tenemos que ser Scout para la vida. Entonces, si yo aprendo o hago algo en los Scouts y después no tengo forma de llevarlo adelante en el afuera, y no hice escultismo.
habré hecho activismo, la habré pasado bien con mis amigos, con mis compañeros de scout, pero no hay una real transformación. Todo lo que yo aprendo, lo que voy significando, lo que voy trabajando, tiene que tener una repercusión en mi vida, digamos, armando mi proyecto, pero también en la transformación que busco en mi alrededor. El aire libre, que un poco lo hablábamos con el método Scout, insisto, no es solamente irse de campamento ni salir de caminata, sino que también nosotros o llamamos también a los chicos que viven en las grandes urbes a que puedan comprometerse con los espacios verdes. Digo, la plaza también es aire libre. A veces simplemente pensamos en el parque, o yo que vivo en Sierras Chicas, bueno, pensamos acá, bueno, cuál es el lugar al que vamos a ir a acampar y demás, y tal vez acá es más fácil, pero hay otras cuestiones que también cuestan. Por ejemplo, un ejemplo que nos pasa siempre, el scout de Buenos Aires, que se sorprende cuando de repente viene a Córdoba y las montañas, el río, quieren venir al campamento de verano y todo. Bueno, un desafío que a nosotros nos pasa en Córdoba es que los chicos aprecien la naturaleza que tienen alrededor, porque como la tienen todos los días, y bueno, es un tema también, ¿no? Que hay que trabajar, y eso a veces pasa desapercibido. La verdad que los chicos acá ven la montaña y ven una montaña, porque la ven todos los días. Entonces, tenemos que ir resignificando y pensando esas cuestiones también, ¿no? Para que también las aprendan a valorar. Educación y responsabilidad ambiental. Nosotros, más allá de las acciones concretas, por ejemplo, en todos nuestros eventos estamos invitando a trabajar huella de carbono, a trabajar en la división de residuos, a trabajar todo el contacto y trabajo con organismos de educación ambiental, no solo con organizaciones, sino con los organismos municipales, locales y demás, para poder trabajarlo. Nosotros creamos este año, nosotros teníamos digamos, la parte que trabajaba todo ambiental dentro de la Dirección de Juventudes. Un pequeño paréntesis. En los organigramas del Estado, en los gobiernos, pero también en las organizaciones, el lugar que ocupa cada equipo y cada secretaría, además, tiene un sentido, ¿no? Y nosotros lo teníamos ahí como una coordinación y demás. Entonces lo que creamos fue una dirección, digamos, a nivel nacional, que pueda trabajar de manera transversal con todas las áreas y con todo el territorio directamente. Y lo lidera, no lo digo peyorativamente porque incluso es mi amiga, pero es una niña, ¿no? Tiene 24 años. Pero la verdad es que es la que la tiene más clara con este tema, así que ella es la que nos educa en estos temas y nos va marcando nuestro rumbo sur también en ese tema. Después, bueno, cultura de paz. En sí, el movimiento Scout a nivel mundial tiene un compromiso muy fuerte con esto. Nosotros somos miembros permanentes de la ONU también y consultores. Y simplemente, además, grandiosamente por este hecho de que estamos en todos los países, salvo los que no tienen regímenes que permitan las asociaciones de jóvenes, pero en sí estamos en casi todos los países. Entonces eso nos da la enorme responsabilidad de poder trabajar estos valores de paz. Sentido de vida y la trascendencia. Nosotros, sé que otro imaginario es que estamos muy ligados a la iglesia, y sí, es así, porque muchos grupos de scout funcionan con nuestra iglesia, pero los grupos scout tienen la libertad de trabajar donde quieran. Tenemos grupos scout que trabajan en iglesia, pero también tenemos grupos scout que trabajan en un club, en una plaza, otros tienen sede propia. Algunos son judíos, otros son de la Iglesia Sud, otros son de la Iglesia Católica y otros no son de ninguna religión. Cada uno elige la manera en que quiere vivir su vida sin imposición de nadie, pero sí respetándonos entre todos en nuestras creencias, en nuestros pensamientos y demás. Y finalmente, no menos importante, la construcción de ciudadanía democrática. Nosotros, como les expliqué anteriormente, tenemos la participación juvenil real
con voz y voto en todos los estamentos de nuestra organización. Los chicos tienen plena libertad de poder hablar de los temas que ellos quieran. Tenemos algunas herramientas, como les explicaba, de proyectos sociocomunitarios o de los foros de jóvenes o los que cada uno quiera crear. Pero todo eso lo hacemos más allá de, obvio, la transformación social y ese compromiso, con el compromiso con una vida democrática. Es imposible ser democrático en la sociedad si nosotros no somos democráticos al interno de nuestra organización. Cuando nosotros decimos que somos la mayor organización de jóvenes, nosotros necesitamos que eso sea real, que no sea solamente un speech para vendernos bien como organización. Y por eso tratamos cada día de seguir mejorando la alianza intergeneracional, ¿no? Entre infancias, entre juventudes y entre adulteces, que no es nada fácil, pero es muy, muy fructífero y es muy bueno y muy saludable. Y en esa construcción ciudadana democrática también tratamos de trabajar lo que serían como las micropolíticas dentro de la organización. Los chicos cuando van, yo les explicaba que van pasando por grupos etarios, ¿no? Nosotros los tenemos dividido de 7 a 11, 11 a 14, 14 a 17, 17 a 21. A medida que van pasando, a veces les toca ser líderes y a veces les toca ser liderados. Y en esta vida nosotros necesitamos que se aprenda eso, que hay que aprender a ser líderes, pero también hay que aprender a ser liderados. En la vida va a haber muchos más líderes que liderados, por una cuestión lógica, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, soy la presidenta de SCAO Argentina y soy la 7ª presidenta, no vamos a ser los 75.000 presidentes. Y bueno, esas cuestiones las tenemos que ir trabajando, porque seguramente que en 3 años, cuando yo termine, voy a volver a ser liderada, y va a ser un gusto, ¿sí? Y lo mismo nos pasa con entender que nosotros no trabajamos un liderazgo piramidal, sino que trabajamos un liderazgo multiplicador. Eso implica habilitar a otros para que también sean líderes. Cuando yo hoy les contaba que esta joven es la líder de educación ambiental en Argentina, y yo la verdad que en ese momento soy liderada cuando a ella le cuesta, le toca ser la líder en algún proyecto y demás. Ese es un ejercicio que hay que hacer todos los días. Pero bueno, es algo que nos enseña mucho el movimiento SCAU a nosotros y por eso después no tenemos problemas de egos y demás en nuestros trabajos o espacios de trabajo, porque sabemos muy bien el rol que nos toca a cada uno cumplir. Bien, y terminamos. Yo les puse ahí el chivo porque nosotros cada vez que podemos pasamos el QR para que el que quiera pueda donar a la fundación, pero pueden no hacerlo, pero sí les invitamos a que lo puedan ver porque es nuestra forma de solventar a que los chicos de bajos recursos puedan trabajar participar de los grupos SCAUT. Y eso es todo. Me fui contando con el cronómetro. Genial. Bueno, Luján, muchísimas gracias. Ahora vamos a habilitar el espacio para que te puedan hacer Ahí dejo de preguntas. compartir. Les recordamos que si alguien quiere hablar puede levantar la mano si le damos la palabra o puede escribirlo por el chat. Sí. Alicia, sos Ezequiel, ¿no? ¿Puede ser que te llames? Tengo una consulta, Luján, ¿es hasta los 25 los scouts? Porque había un decreto que decía, ¿es verdad eso o no? No hay límite de edad para los SCAUT. Ok. Acá veía en el chat que hicieron una consulta sobre qué significa la flor de lis. La flor de lis es el símbolo que tenemos en el movimiento SCAUT. Hay una flor de lis a nivel mundial
porque justamente nos representa por el territorio en el que estamos. Pero es básicamente la simbología de la organización. Muy bien. Y ahora también consulta, te quería consultar cómo fue tu camino para ser presidenta de los Scouts, si quieres hablar un poco sobre eso. Bueno, qué pregunta. Voy a tratar de ser sintética. Yo empecé a los 14. Bahía Blanca, Cerri, Suárez, Sierra de la Ventana, por esa zona. Y a los 20 años, la anterior presidenta a mí, que fue Marina Rustán, que fue la primera presidenta mujer de Scouts Argentina, me vio en un encuentro y me captó. Y desde ahí llevo 15 años trabajando al lado de Marina. Militamos en su momento por el voto joven en Scouts Argentina, porque no existía. Trabajé en programas. Yo con 26 años, la Asamblea Nacional, que representa a los 75.000, me votó como consejera. Entonces fui la primer consejera joven sin tener la figura del consejero joven. Y ahí, bueno, me tocó, ahí viví una etapa media, no voy a decir fea, pero dificultosa, porque claro, era una niña entre muchos adultos que estaban acostumbrados a manejar la organización. Estuve 6 años de consejera y bueno, con cosas buenas, con cosas malas, tratando de llevar proyectos. Ahí yo me hice propias algunas luchas, digamos, de poder liderarlas. Por ejemplo, yo escribí la política de inclusión de personas con discapacidad, hice la comisión, trabajé, digamos, también para algunas cuestiones de esa índole. Después, siendo consejera, al mismo tiempo Marina pasa a ser presidenta de Scouts Argentina. No es partidaria, trabajamos con todos, porque así corresponde, porque los Scouts siempre tienen que trabajar con el Estado y todos tenemos que trabajar con el Estado, porque es quien representa nuestra garantía de derechos. Pero nosotros somos profundamente políticos. Y la política se traduce de muchas formas más allá de un partido. Entonces, en ese sentido, nosotros militamos, y esa palabra voy a usar porque fue así, la presidencia de Marina. Una, por una cuestión, insisto, cuando hablamos de edad, hablo de una cuestión generacional, no porque no quiero estigmatizar a la gente por las edades, porque no corresponde, pero era por primera vez tener una presidenta joven dentro de la organización. Bueno, Marina pasa a ser presidenta y a mí me pone como directora de educación, que desarrollé esa función hasta el año pasado, y de ahí, bueno, tuve la gran honra de que la Asamblea Nacional me elija por amplia mayoría como presidenta. Cuando digo amplia mayoría, ha tenido ese apoyo, ha ayudado a que, bueno, después sea más sencillo, más amigable poder organizar a 75.000 miembros.
pero eso básicamente. Ok, Luján. Bueno, muchas gracias. Tenemos una última pregunta. Dale. Si podés contar un poco Chat, ¿no? sobre... Nacho, ¿le pueden habilitar? Sí. ¿Aparece, Nacho? ¿En serio? Ignacio, ¿qué pasó? No sabíamos qué hacer porque nosotros nos juntamos o los viernes o los sábados o los domingos en los grupos Scout, según la característica de cada grupo. Y hacemos campamentos, hacemos caminatas más allá de las cuestiones, digamos, que tenemos a nivel nacional y demás. Y de repente, ¿qué hacíamos? Porque estábamos encerrados. Algunas funciones de salir a batallar la pandemia, porque uno terminaba obstaculizando. Ahora te voy a hacer el pase, Nacha. Uno terminaba obstaculizando, entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos como asociación? Ahí y el plan sale de las ideas y necesidades de los propios jóvenes que teníamos en nuestro equipo de gestión, que uno es Nacho. Así que lo voy a dejar que él se responda a su propia pregunta. Esperado y me imagino que no estaba dentro de los cálculos, pero me parecía súper importante poder contarles un poco a quienes no son Scout y recordarlo a quienes forman parte de la organización, que bueno, que las organizaciones sociales también o que le corresponden a otras instituciones, y uno de ellos es el plan de voluntariado, que bueno, en la pandemia no nos quedamos de brazos cruzados, sino que buscamos alternativas para ayudar a los mismos miembros de la organización, pero sino a las familias, a las comunidades, a los barrios en los que involucramiento comunitario, salimos a detectar cuáles eran las necesidades que tenían la gente que nos rodeaba y qué era aquello que nosotros podíamos poner a disposición. Y empezamos la mayoría de los grupos scouts se empezaban a reconvertir en comedores. Tenía mucho miedo, ¿no? Claramente recordemos todos 2020, nos daba miedo salir a la calle, nos daba miedo ir al hospital, nos daba miedo ir a muchos lugares, y el grupo Scout de pronto era una casa conocida, un lugar donde siempre fui, donde siempre iba mi hijo, mi hija. Y ahí empezaron a salir un montón de necesidades. Detectamos que había mucha gente que tenía familiares internados y necesitaban sangre, entonces armamos planes de donación voluntaria de sangre, gente que necesitaba abrigo, que necesitaba ropa, lideradas por jóvenes. En ese momento, no sé, tenía 19, 20 años yo, y muchos de los jóvenes teníamos esa edad y empezamos a liderar para poder acompañar a todas las familias. La verdad que fue un trabajo muy lindo de Scout de Argentina. Entonces, como un poco mi invitación era esa, ¿no? Pensar en cómo podemos salir las organizaciones sociales a laburar entre todos y entre todas cuando hay una dificultad y repensar un poco, ¿no? Nuestro rol de, bueno, qué hace cada una organización por dentro, sino abrirse a jugar con otras organizaciones, con el Estado, con la sociedad civil en general, para, bueno, un poco dar respuesta en ese momento a lo que era la problemática más importante y hoy, bueno, repensar
como repensar nuestro rol en ese sentido. Gracias, Luji, por darme la palabra y perdón si fue un poco disruptivo esto. No, no, está perfecto. Si no, iba a hablar de algo que había dicho alguien que yo estaba acá, así que me parece. Toda tu charla, así que bueno, gracias por haberte sumado hoy y bueno, le paso la palabra a Flor. Buenas, Luján. Y primero que nada es agradecer que la educación hoy estaban en una marcha donde hay que defenderla, siempre hay que defender la educación pública, siempre. Así que agradecerte que estés acá, agradecerles a cada uno de ustedes porque para poder escuchar a Luján. También agradecerles porque muchos de ustedes son scout y a mí me gustaría, hay una cosa que cuando me encontré la primera vez con Luján le dije a nivel personal que siempre hubiese querido ser scout. Que aprendí a hacer las cosas que se hacían en ese momento, porque yo soy bastante más grande que ustedes, ¿no? Pero hay algo que me parece que es fundamental, que la gente desconoce del movimiento Scout, la mayoría, cuando ustedes dicen siempre listos. Que creo que es ley, es Marcos, habilitádenlos a todos y que por favor digan siempre listos, ¿para qué? Porque la gente, alguien reactiva todos los audios, perdón. Los que están siempre listos, ¿para qué? Servir. Servir. Esto para servir. Servir. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Un placer y espero y ahí cada uno recibirá su diploma. Gracias de corazón, les mando un beso grande a todos. Chao, chao. Chicos, si hay algunos que se quieran quedar en cuanto tengan dudas sobre la entrega de los bocetos y de los proyectos finales, es importante que sepan que van a poder estar entregando ópera del proyecto final desde hoy hasta el jueves, máximo el viernes, pero es importante que vayan presentando sus bocetos de proyectos finales para que el martes próximo presenten el proyecto final o ya tengan listos los proyectos finales. ¿Sí? Sí, sí, el horario está perfecto mientras sea entre hoy y este jueves, que vayan entregando en los distintos equipos y se lo comuniquen si saben tipo de algún compañero que no pudo estar, lo comuniquen para que vayan tipo entregando los bocetos. Ley. En caso de que alguno todavía no tenga grupo, les pedimos por favor que los conformen, ¿sí? O en el caso de que no tengan respuesta por parte del resto del equipo, también pueden presentar un proyecto de manera individual, ¿sí? Nada, como dijo Marcos, recordamos, es necesario que entreguen el boceto porque después van a tener que entregar el proyecto y es parte para recibir la certificación del programa, ¿sí? Así que por favor, si tienen dudas, consultas, nos pueden escribir a nosotros tres, a Marcos, a Luli o a mí, todas las dudas que tengan, ¿sí? El boceto tiene que ser un punteo, tiene que ser una lluvia de ideas, como les dijimos,
algo cortito donde puedan explicar qué quieren hacer, por qué lo quieren hacer, cómo lo quieren llevar a cabo, para quién está dirigido, si van a hacer un video, si van a hacer una campaña publicitaria, si van a hacer una propuesta de ley, lo que sea. La idea es que nos cuenten brevemente cuál es el objetivo del proyecto que ustedes quieren llevar a cabo, ¿sí? No tiene que ser algo súper largo, y el formato lo pueden mandar como quieran. Si es en PDF mejor, puede ser en un Word también, así que todas esas cuestiones son indistintas, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer para aprovechar el espacio? Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, soy Ailén Recalde, estoy en el área de familia y niñez. Vos estás ahí como tutora nuestra. Bueno, creo que estuviste leyendo todo lo que mandé con respecto a la protección de la niñez. Y me interesa que si en algún momento nos podés responder, la primera oradora que ella trabaja con el tema del cuidado de la mujer. Solamente se habló de eso. A mí lo que me interesaría saber es cómo se manejan con el cuidado de la niñez, porque Ok. como yo lo presenté en el grupo, es algo que se invisibiliza, pero no por ocultamiento, sino porque claramente un niño no tiene la misma capacidad que un adulto de ir y pedir ayuda a un centro. Entonces, ¿qué pasa con esa niñez que es también maltratada no solo por el padre, sino que también hay muchas mujeres? O sea, yo entiendo la política de género, perfecto, pero no todas las mujeres somos unas santas y hay muchos casos de violencia familiar por parte de la mujer hacia los hijos. Que ese es el, digamos, como el puntapié de nuestro proyecto. Entonces me interesa saber cómo lo abordan en la ciudad de Buenos Aires este tema, o sea, Ok. Vos cómo querés se hacerle ayuda. llegar la pregunta a Carolina, la primera oradora de hoy. Exactamente eso. Perfecto. Bueno, le vamos a hacer llegar la pregunta, así te puede brindar toda esa información para que lo puedan utilizar en el proyecto. Gracias. No, de nada. ¿Alguien más tiene alguna duda o consulta? Marcos, no sé si querés aclarar algo más. Y no, instarlos de nuevo a que estén participando en los grupos, en los chats. No sé si acá hay alguno del grupo de diversidad, que es uno de los que estoy tutoreando, como el que hemos tenido como menos participación en los grupos, incentivarlos a que estén participando, ya que nada, recordarles que parte de la entrega de este boceto y del proyecto final depende también de la certificación del programa, por lo que es importante que nada, participen, estén involucrados y hagan algo que últimamente les sirva y les interese en relación a la temática y a los derechos humanos. Los bocetos envíenlos por WhatsApp, por los distintos grupos de WhatsApp, presenten el boceto, uno del grupo. Pero nada, sí, ya estamos concluyendo igual, ya que nada, entendemos que hoy fue un día bastante largo para todos, y bueno, liberarlos por hoy y invitarlos a entregar los proyectos, los bocetos, y vernos el martes próximo para lo que va a ser la última clase de este programa, de esta edición. Así que bueno, muchas gracias a todos, gracias Ley por moderar hoy, y bueno, buenas tardes. Chao, chicos, muchas gracias. Nos vemos.